La ciencia se define como un conjunto de imaginarios y creencias sostenidos por científicos en un contexto determinado. ¿Cómo es el modelo triunfante en el discurso práctico científico del siglo XVII al XIX? Este modelo, en principio, sostiene que la naturaleza tiene un orden fijo y estable, que se comporta regularmente y que solo a través de la razón humana se puede comprender. Se utiliza el método inductivo, basado en la observación rigurosa, para establecer leyes generales. Sin embargo, esta visión comienza a entrar en crisis. Karl Popper cuestiona el método inductivo y plantea que el conocimiento científico debe ser falsable, sometido a pruebas que puedan refutarlo. Además, señala que la observación siempre está influenciada por prejuicios y no es objetiva. Thomas Kuhn agudiza la crisis epistemológica en la década de 1960 al afirmar que la verdad científica es relativa al tiempo histórico y los métodos utilizados. La naturaleza ya no se considera inmutable, sino cambiante, y los paradigmas científicos se modifican con el tiempo. La ciencia se reconoce como una actividad política, inmersa en relaciones de poder. No hay un progreso lineal acumulativo, sino saltos de paradigma tras revoluciones científicas. El científico llega a la observación con prejuicios, pero debe formular hipótesis que puedan ser refutadas. Esto distingue a la ciencia genuina de la pseudociencia, que no somete sus ideas a pruebas. Los paradigmas científicos pueden ser cuestionados debido a anomalías que no encuentran respuesta o contradicciones internas, lo que erosiona su legitimidad. En resumen, la ciencia es un conjunto de creencias y paradigmas que evolucionan con el tiempo. Los científicos deben ser críticos y someter sus ideas a pruebas de falsabilidad. La ciencia no es una verdad absoluta, sino un proceso en constante revisión y transformación. La ciencia occidental moderna es eurocéntrica y promueve un modelo civilizatorio único y universal que niega la diversidad y establece un orden de derechos universales que excluye a lo diferente. El eurocentrismo se manifiesta como una cultura paradigmática que impone su visión del mundo. Se impone el modelo liberal como la única forma de vida posible, mediante la disciplina y la expulsión de campesinos y siervos. La creación del Homo economicus es resultado de este régimen de normalización. En el ámbito de las ciencias sociales, dos aspectos fundacionales son relevantes. En primer lugar, se supone la existencia de un metarrelato universal que define el progreso desde lo primitivo hasta lo moderno, siendo la sociedad industrial liberal el modelo definitivo. Aquellos que no se adhieran a este modelo están condenados a desaparecer. En segundo lugar, las formas de conocimiento desarrolladas en Europa se consideran las únicas válidas y universales. Los conceptos y perspectivas europeas se imponen como normativas para todos los pueblos del mundo. El eurocentrismo es más que una forma de pensar y organizar la humanidad desde la experiencia europea. Es un dispositivo colonial e imperial que subordina y desvaloriza otras formas de ser y conocimiento, tachándolas de arcaicas e inferiores. No obstante, las ciencias sociales deben dar lugar a múltiples voces y formas alternativas de conocimiento. Se ha desarrollado un modo de ver el mundo, interpretarlo y actuar sobre él, pero podemos crear otras. Esta perspectiva crítica cuestiona las formas canónicas de comprender el mundo y busca la desnaturalización de las estructuras dominantes. En resumen, las ciencias sociales no eurocéntricas buscan romper con el dominio de la visión europea y promover la diversidad de voces y conocimientos, desafiando las normas establecidas y abriendo nuevas perspectivas para comprender y actuar en el mundo. En la primera mitad del siglo XIX surgió el historicismo clásico liderado por Leopold von Ranke.
Esta corriente erudita y formal se basaba en fuentes oficiales y primarias, y era escrita exclusivamente por especialistas. Sin embargo, el afán de objetividad a menudo enmascaraba ideologías. Leopold von Ranke consideraba que la historia debía ser escrita tanto para especialistas como para el público educado. Buscaba que la historia fuera una disciplina científica y una fuente de cultura. Para él, un estudio riguroso implicaba abstenerse de juicios de valor y limitarse a mostrar cómo ocurrieron los eventos. Aunque aspiraba a escribir una historia mundial, su enfoque se centraba en los pueblos germánicos y latinos de Europa central y occidental. A principios del siglo XX, el historicismo clásico entró en crisis, pero no se cuestionaron los supuestos básicos de la historiografía anterior, como el carácter profesional y científico de la historia. En las nuevas corrientes historiográficas, los historiadores sociales también se establecieron en instituciones académicas y compartían la convicción de que la historia era una empresa científica basada en rigurosas reglas metodológicas. Aunque había diferencias, seguían identificándose como historiadores profesionales y compartían la visión de la civilización moderna como un proceso ascendente. Sin embargo, también compartían los prejuicios imperialistas respecto a las responsabilidades del hombre blanco. Durante el siglo XX, se desarrollaron diferentes direcciones en la historia científico-social, como la historia económica y social en Alemania, la historia científico-social en Estados Unidos, la Escuela Francesa de los Anales y la reconstitución de la historia social en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos historiadores se interesaron especialmente en las ciencias sociales relacionadas con la sociedad moderna industrial, como la economía, la sociología y la psicología. El surgimiento de la informática permitió sofisticar las investigaciones cuantitativas. Aunque la cuantificación fortaleció la pretensión de las ciencias sociales de ser consideradas disciplinas científicas, no implicó necesariamente un enfoque analítico y sistemático de la ciencia social. A menudo, la cuantificación se utilizaba para respaldar argumentos con evidencia estadística. La demografía histórica se estableció como una disciplina cuantitativa en Francia e Inglaterra, y se utilizaron métodos cuantitativos para analizar la movilidad social en Estados Unidos. Además de los aspectos económicos, la cuantificación también se empleó para explorar aspectos culturales, visiones del mundo, actitudes y patrones de comportamiento. Los avances informáticos facilitaron el análisis de archivos parroquiales en Francia e Inglaterra, revelando información sobre la constitución de familias, nacimientos, matrimonios, defunciones y temas de propiedad. Estos métodos sentaron las bases de la demografía histórica y proporcionaron información importante sobre las actitudes cambiantes hacia la muerte, la religión y el nivel de secularización en la sociedad. En resumen, las corrientes historiográficas del siglo XX adoptaron enfoques diversos para comprender la sociedad moderna, empleando tanto fuentes cualitativas como cuantitativas en su investigación. En la historia social, se reconoce la necesidad de incorporar categorías de otras ciencias sociales, como antropología, economía y sociología, para comprender el pasado de hombres y mujeres. Fernand Braudel, perteneciente a la Escuela de los Anales, introdujo una concepción del tiempo histórico que incluía 3 niveles: los acontecimientos, la coyuntura y la estructura. Estos niveles interactúan y requieren enfoques y ritmos diferentes. En cuanto al análisis económico, es importante reconocer que la distribución del excedente económico y las jerarquías sociales están estrechamente relacionadas. Sin embargo, no se puede reducir el estudio de las jerarquías sociales únicamente a su base económica.
sino que se deben considerar otros elementos como la distribución del poder y las configuraciones de las mentalidades. El segundo nivel de análisis se refiere a la sociedad misma, donde las clases sociales se configuran a partir de la propiedad de los medios de producción. Sin embargo, en el estudio de procesos históricos concretos, a menudo los sujetos no se ajustan estrictamente a la división de clases. Es importante reconocer la complejidad de los sujetos históricos y considerar conceptos como sectores o grupos sociales en lugar de una clasificación estrictamente basada en clases. Otro nivel de análisis fundamental en la historia social es el estudio de las mentalidades. Se deben reconstruir las herramientas mentales de diferentes grupos sociales, incluyendo hábitos de pensamiento, concepciones del mundo y formas de expresión. Además, es necesario comprender cómo se forman, difunden, transforman y perpetúan estas herramientas mentales, teniendo en cuenta la educación, los intercambios entre individuos y la información. En resumen, la historia social se aleja de la narración tradicional centrada en los acontecimientos oficiales y se enfoca en el estudio de los sujetos históricos, las estructuras sociales y las mentalidades. Esta perspectiva interdisciplinaria nos permite comprender mejor la multiplicidad del tiempo y el cosmos en el que vivimos. ¿Cuál debe ser la función del historiador? En la sociedad actual, se requiere una nueva forma de ver el pasado. Los esquemas históricos tradicionales ya no son efectivos. ¿Para qué sirve la historia? A lo largo de los siglos, se han dado respuestas como la historia como maestra de vida o lección del presente. Sin embargo, también debemos preguntarnos: ¿para qué necesita la historia la clase dominante? La historia escrita es parte de la superestructura creada por un régimen de producción específico. La burguesía ha creado mitos históricos al repetir ciertos conceptos a través de la educación y los medios de comunicación. Los mitos históricos son construidos por la historiografía burguesa y presentados como axiomas universales. Estas reglas burguesas del juego historiográfico son verdades parciales que alejan a los historiadores de la realidad y les impiden analizar los hechos recientes. La negación del análisis de los hechos recientes busca preservar el orden burgués. Es necesario comprender la vida y lo que nos une en cualquier tiempo y lugar. El historiador utiliza herramientas y materias primas para reconstruir el pasado a partir de documentos y técnicas de investigación. Sin embargo, la mayoría de los documentos provienen de las clases dominantes, que han seleccionado y depurado la información para respaldar su religión historiográfica. La formación del historiador dentro de los mitos históricos burgueses y la documentación sesgada condicionan su mentalidad. Es crucial abordar la sed de una nueva historia escrita. No podemos escribir una historia nueva con materiales viejos y una formación historiográfica burguesa. Debemos utilizar fuentes documentales amplias y explorar aquellas que la burguesía ha excluido. Necesitamos métodos nuevos para investigar. ¿Qué es un historiador nuevo? Es alguien que entiende que la investigación es un trabajo colectivo que abarca experiencias psicológicas, económicas y tecnológicas. Este historiador comprende la belleza creadora de la producción y mantiene un interés universal a pesar de su especialización en un periodo o región. No se adhiere a una teoría específica y cuestiona los fundamentos teóricos en los que se basa su investigación. Es esencial reescribir la historia desde una perspectiva propia, superando la subordinación a paradigmas eurocéntricos. La historia postmoderna ha roto con la concepción modernista y ha reconocido la diversidad y contradicciones de las sociedades humanas. Sin embargo, la historiografía postmoderna ha rechazado la elaboración teórica y sobrevalorado la acción individual y el azar en la historia. La ciencia histórica responde a cada época y sociedad y está influenciada por los intereses de clase.
El sujeto investigador forma parte del objeto que se investiga. Debemos rescatar la memoria de los oprimidos y utilizar la historia como herramienta de análisis crítico del orden establecido. La historia local y regional contribuye a una mejor comprensión de la totalidad. La actual crisis de paradigmas es una oportunidad para el cambio. Output, 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 output.